Cuando nos disponemos a leer la Biblia, debemos de saber qué es a lo que nos estamos enfrentando. La Biblia no es un libro cualquiera, en realidad podemos llamarlo un libro de libros, es un compendio de libros, manuscritos, cartas, cosas muy maravillosas, pero que tienen ciertas características que lo hacen único, mejor dicho. Ya vamos a hablar de ello. Entre otras es que se escribió desde el primero hasta el último libro dentro de estos libros que están compendidos, si es que se dice así, en la Biblia. Se escribieron en un lapso de más de 1000 años, lo escribieron decenas de autores diferentes que no se conocían entre ellos. Y no solo eso, se escribió también en al menos 3 continentes diferentes y todos ellos cuentan la misma historia. Tienen el mismo relato, apuntan a lo mismo, declaran las mismas verdades y no existe ninguna contradicción dentro de la Biblia. Ningún libro, por más de 500, 600, 700, 800 años que haya de diferencia entre ellos y de un continente a otro, cuentan lo mismo y no se contradicen. Es maravilloso. Pero más allá de eso, lo que estamos leyendo, lo que vemos plasmado en esas hojas, ese impreso, esa tinta, es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Dios mismo. ¿De qué estoy hablando? Ahorita te voy a contar. Pero bueno, antes de seguir quiero presentarme. Si no me conoces, mi nombre es Luis y gracias por estar en este, pues voy a llamarlo un canal. Yo no soy nada, no soy ningún maestro, ni pastor, ni profeta, ni evangelista. Yo solamente soy un discípulo de Cristo y quiero compartirte estas cosas que pues Dios ha puesto en mi corazón. Y hoy te voy a hablar de quién es el primer intérprete de la Biblia. ¿Quién es el primer intérprete de la Biblia? ¿Y por qué es importante este contexto que acabamos de dar sobre qué es la Biblia? Muy breve. Mejor dicho, no súper breve. Pero ¿por qué es importante conocer este contexto para entender quién es el primer intérprete de la Biblia y por qué es tan peligroso ponernos a interpretar la palabra de Dios? Antes de continuar, por aquí en los mensajes puedes escribir si se te ocurre de quién voy a hablar. Entonces, te decía que la Biblia, todo este contexto, y lo que tenemos plasmado en las hojas, aquí no lo tengo físicamente, pero ahora lo vamos a ver aquí en el PDF, en la lectura digital. Lo que tenemos plasmado ahí es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra de Dios es lo que está aquí y lo que vamos a leer cuando nos disponemos a leer la Biblia. ¿Y qué es la palabra de Dios sino Dios mismo? ¿Y por qué digo eso? Pues bueno, vamos a leer básicamente y rápidamente un versículo que de hecho me va a servir mucho como ejemplo para lo que viene. Y ese versículo tan controvertido pero tan maravilloso y que nos explica quién es Dios, lo podemos leer en el primer capítulo de Juan, en el primer versículo, el primero, que dice: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Otra vez. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así de fácil, así de sencillo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así que cuando leemos la Biblia, nos estamos enfrentando a la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, es exactamente Dios. Y esta declaración es una declaración sumamente poderosa. Es una declaración que, vamos a ver, ese versículo no tiene para dónde hacerse. Es tan claro como el agua. Es tan claro que yo, cuando estaba preparando este mensaje, le pregunté a mi hijo: oye, ¿quién es la palabra? Y sin chistar me dijo: Dios. La palabra es Dios. Pero es tan sencillo, es tan fácil, que nuestra soberbia humana, yo considero que la soberbia es algo que nos caracteriza a todos los seres humanos que no tenemos al Espíritu en nuestra vida actuando, y que si dejamos, aunque lo tengamos en nosotros, pero no lo dejamos actuar, la soberbia va a sobresalir de nosotros. Y esa soberbia humana es la que nos hace pensar
y nos hace creer que en este versículo y en esta declaración sí poderosa, pero tan sencilla y tan simple que incluso mi hijo de 4 años entiende, debe tener algo oculto. Debe haber algo que está escondido y que necesita una interpretación para poder entender lo que verdaderamente Dios quiso decirnos en este versículo tan simple y tan sencillo. Y en esto, y de aquí surge esta idea de que hay que ser un teólogo, un gran erudito, un gran pensador, un sabio para poder entender esto. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? La palabra nos dice que el entendimiento de toda la palabra de Dios, de toda la gloria, de todos los secretos y misterios que están en la palabra de Dios, los pueden entender los sencillos, los humildes y los niños. ¿Dónde lo dice? Vamos a verlo. Podemos verlo en el capítulo 11 del Evangelio según Mateo, en el versículo 25. Bueno, aquí está dando grandes declaraciones Jesucristo, pero podemos leer que dice aquí: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: gracias te doy, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y prudentes y las has revelado a los niños. Y no solo eso, sí, Padre, porque así agradó a tus ojos. Podemos entender que, y bueno, hay también en otras partes habla Jesucristo de que pues el reino de Dios es para quienes se asemejan a los niños, porque adoptan una actitud humilde, no soberbia, de aceptar la palabra y de aceptar las cosas que Jesús decía, como Él las decía. No buscaban interpretar, no buscaban entender trasfondos o leerlo entre líneas. Era lo que Él decía, era lo que Él decía. Como dicen, quiere decir lo que quiere decir y dice lo que quiere decir. Entonces, esta soberbia no solo aplica para Juan 1:1, que dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, así de fácil y de sencillo. Aplica con cientos, si no miles de versículos en la Biblia, en la palabra, que lo que crean es que esta soberbia humana de querer interpretar la palabra de Dios, pues va desvirtuando la verdadera y la pura palabra de Dios para convertirla en algo que deja de ser la palabra de Dios. Esto es algo muy grave que conlleva o que da como resultado el surgimiento de ideologías, doctrinas, de muchas corrientes o denominaciones incluso, toda esta sectarismo y separación de lo que es verdaderamente el cristianismo. Y es algo muy cierto de lo cual podemos hablar en otra ocasión. Hablar de estas denominaciones y sectarismos, no estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de sectas, de corrientes, de ideologías, de doctrinas, de denominaciones, que no necesariamente es cristianismo, porque el cristianismo radica o se sustenta, está fincado en la pura palabra de Dios, en la palabra de Dios pura. Entonces, todo esto surge, ¿por qué? Por una pretendida interpretación particular. De hecho, hablaba en un video anteriormente con un suscriptor, o bueno, con alguien que estaba conmigo charlando, y me decía, cada vez que leemos, pues nosotros vamos a interpretar algo, ¿no? Y le decía, sí, estoy de acuerdo, tenemos una carga ideológica, una carga cultural, una carga incluso familiar, social, de creencias, tenemos un sistema hecho cada uno de nosotros. Se dice que cada cabeza es un mundo, lo cual considero que es cierto. Pero tenemos que quitarnos esos lentes, ¿no? Esos lentes o esa carga cultural que tenemos, esa carga ideológica, religiosa, de enseñanzas, para poder leer la Biblia sin esos lentes. Porque efectivamente todos podemos interpretar cosas diferentes si le metemos nuestra creencia y nuestra carga ideológica y cultural, leyendo el mismo texto. Pero el cristianismo y la palabra de Dios trasciende toda ideología, trasciende todo, porque la palabra es lo que permanece. Y así sea alguien leyéndolo en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, todos debemos llegar a la misma conclusión, porque es la palabra de Dios, es única, es pura. Pero bueno, esto también lleva mucho
lleva muchas cosas y muchas enseñanzas que están en la Biblia. Y para ejemplo, vamos a leer la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, los versículos 20 y 21. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que, los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura, es decir, nada de lo que está en la Escritura, es de privada interpretación. Quiere decir que los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos aquellos que escribían la Escritura, eran inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo, como dice el versículo 21. Es decir, que no ponían, no escribían, no profetizaban lo que a ellos se les venía en gana o decían, bueno, es que yo creo que esto quiere decir. No. Decían, escribían, asentaban directamente la palabra de Dios. Ahora sí, todo este contexto para hablar de el primer intérprete de la Biblia. Este contexto nos debe de dejar muy claro que la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios, tal como está escrita, como nos las dejó el Espíritu Santo, que es Dios, como Dios nos lo dejó escrito a través de esos hombres de Dios, los santos hombres de Dios, como lo llama el versículo 21 que acabamos de leer, lo dejaron asentado. Y ese contexto de entender que es tan importante no alterar y no interpretar la palabra de Dios con nuestra culturalidad, con nuestra religiosidad y con nuestros lentes del color que sea que tengamos puestos, sino que nos los quitemos, vamos a hablar del primer intérprete de la Biblia. Seguramente a estas alturas ya me habrás dejado en el comentario de quién estamos o de quién vamos a hablar. Para ello vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 2. En los versículos 15 al 17 podemos leer que tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto está clarísimo, ¿no? Ponte a pensar, ¿qué puedes interpretar de la lectura del versículo 17? Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso le dijo Dios a Adán y se lo dejó clarísimo y yo creo que no hay nada que interpretar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se lee tal como está escrita o se escucha tal como se está diciendo. Entonces, bueno, aquí nos habla también de que creó a la mujer, ¿no? Y habla, pues, de que se unieron en una sola carne en matrimonio. Luego vamos a leer en el capítulo 3 y aquí aparece nuestro primer intérprete, el famosísimo, infame intérprete, el primer intérprete. Dice así el capítulo 3. Empero, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí empezamos a ver una distorsión de las palabras de Dios, ¿no? Porque Dios no les dijo que no podían comer de todo árbol del huerto. Entonces está haciendo una astucia, una mentira, está tratando de ver cómo engaña a la mujer, la serpiente. Comenzó ya a tergiversar la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. ¿Es verdad que eso dijo Dios? En realidad lo que dijo directamente Dios, dijo que no puede comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comiera, ciertamente morirá, que está en el 17. Efectivamente dijo que no comer de él.
Aquí Eva comentó que tampoco le tocaría, pero bueno, eso quiere decir que Adán le mandó el mensaje a Eva un poco más fuerte, ¿no? Podemos interpretar eso. ¿Es válido interpretarlo? No, no interpretemos. Aquí lo que dice es que Eva le dijo: mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Muy bien. Eso fue clarísimo. Eva lo tenía muy claro y se lo dijo a la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí aparece la primera interpretación de la palabra de Dios, porque le está diciendo la serpiente: no, no, no. A ver, Dios dijo que si comes del fruto de ese árbol te vas a morir. Sí lo dijo, pero a ver, ciertamente no moriréis. No quiso decir eso Dios. Lo que quiso decir es que, bueno, van a ser tus ojos abiertos, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y eso a Eva le encantó. O sea, Eva escuchó eso y dijo: wow, yo quiero eso. ¿Por qué le encantó? Pues porque, bueno, eso es otra cosa. Pero eso fue lo que hizo la serpiente antigua, que todos sabemos que es Satanás. Lo que hizo fue engañar a Eva, tergiversando la palabra de Dios e interpretándola para que Eva desobedeciera. Es decir, le hizo escuchar a Eva algo bonito que a ella le encantó, que de hecho lo podemos leer en el versículo 6. Y cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces lo que hizo la serpiente fue tergiversar, torcer, interpretar la palabra de Dios para Eva, y así le dio a Eva un mensaje muy sabroso, muy delicioso al oído, a la barriga, al ojo, a la vanidad humana. Y así fue como los engañó. ¿Y sí los engañó? Sí, sí los engañó. Porque, bueno, comieron, se vieron desnudos, tuvieron miedo, y entonces habló Dios con Adán. Adán le dijo que estaba escondido porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste para estar conmigo me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y así fue. La serpiente engañó a Eva, tergiversando e interpretando para Eva la palabra de Dios. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y sí, le creyó. Dios le creyó a Eva, le creyó a Adán, porque Dios lo sabía, porque Adán y Eva no le mintieron a Dios. Eso pasó. Realmente Eva le dio de comer a Adán, y realmente la serpiente engañó a Eva. Y Dios les creyó y dijo: efectivamente. ¿Pero qué crees? Dios se mantuvo fiel a su palabra. Dios les creyó porque Dios sabía que habían sido engañados por la serpiente que tergiversó la palabra fiel y pura de Dios y la interpretó para gusto de los oídos de Eva, y así los engañó. Pecaron, desobedecieron a Dios. Dios les creyó que habían sido engañados. Sin embargo, Dios permaneció fiel a su palabra. Dios permaneció fiel a su palabra y a su promesa y a su compromiso y a sus estatutos. Y le dijo a Adán: el día que comas de eso, vas a morir. Y efectivamente, eso les pasó. Todos conocemos que a raíz de este suceso, el pecado entró a la humanidad y con ello la muerte. Porque Eva y Adán estaban destinados a la vida eterna, pero pecaron, y así es como ellos perecieron, claro, de larguísimos años, de casi 1000 años de vida, pero perecieron, murieron. Aunque habían sido engañados, y Dios sabía que fueron engañados. Probablemente Eva no hubiera comido del fruto si no hubiera sido por el engaño. Pero Dios se mantiene fiel y firme a su palabra, y esto, queridos hermanos, hermanas, amigos que me escuchan, es
más que peligroso, tiene que ser una alerta. Porque no podemos decir que fuimos engañados, porque llegará el día llegará el día en que estaremos para juicio, ya sea para gloria o ya sea para condenación, pero llegará el día, Dios abrirá los libros y nos mostrará todo lo que hicimos en nuestra vida. Y nos dirá, ¿por qué hiciste este pecado? Pero espera, Dios, no, a ver, eso no es un pecado. Sí es un pecado. Pero es que mira que el pastor o el evangelista que yo escuché, o es que ese predicador de YouTube, o es que esa lista de reproducción que yo escuché, pues me enseñaron, ¿no? Con toda esto, en el hebreo y con el griego original, y me explicaron que en realidad no quería decir esto, sino que era un conjunto de 1000 cosas, y por lo tanto no había ningún problema en hacerlo. Y yo le creí porque pues esta es la persona más estudiada, el más teólogo, el más informado, y pues yo le creí. Entonces, pero no, Dios, ¿cómo crees que me vas a condenar por eso? Pues sí, así es. ¿Y cuál es el error? Que no hay excusa. No tenemos excusa para no conocer su palabra, porque nos va a decir, tenías mi palabra, yo la palabra te la dejé. Además de que está profetizado que sí que tenemos sus mandamientos en nuestros corazones, porque todos tenemos una conciencia que nos dice qué está bien y qué está mal. Pero además de eso, ahorita lo vemos, lo tenemos en un PDF gratuito para descargar en internet. Lo tenemos en Biblias que te regalan si tú te acercas a alguna de las congregaciones. Tenemos incluso, si tú vas a una librería, Biblias por menos de $5 que no cuestan nada, en las que tú puedes ponerte y tú solito echarte un clavado en la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios te está pidiendo. Entonces no va a haber excusa ese día. Ahora, el engaño. ¿Cómo podemos no ser engañados? ¿Cómo podemos evitar caer en engaños como este de la serpiente o de cualquier otro tipo de engaño? Porque hay miles de predicadores, hay miles de doctrinas, hay miles de denominaciones, hay miles de evangelistas, canales de YouTube, audiolibros y lo que quieras y mandes, libros, lecturas. ¿Qué tienes que hacer para no caer en esos miles y cientos de miles de engaños? Fácil y sencillo. Conocer la verdad. Tienes que conocer la verdad para poder saber cuando te están diciendo algo, si es verdad o mentira. Es posible que te van a decir algo que nunca jamás en tu vida hubieras escuchado y sea la primera vez que escuchas esa mentira que te están diciendo. Pero si tú conoces la verdad, por descarte vas a saber que lo que te están diciendo es una mentira. Quiero leer un poquito brevemente algo que da soporte a esto, que está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 10, y vamos a ello. Esta carta está escrita pues a una congregación, ¿no?, que está en Colosas, o algún nombre así tiene la ciudad. Pero bueno, les explica, ¿no?, que dice, cuán grande conflicto yo tengo por vosotros y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne, para que sus corazones sean consolados, estando unidos en amor y en todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Ojo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. No están en ningún otro lado, están aquí. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La persuasión es algo muy fácil de adquirir y que cualquier persona, atea o creyente, puede adquirir esa habilidad de persuasión. Así que esto es lo que nos dice el apóstol para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Porque aunque esté ausente en la carne, sin embargo en el Espíritu estoy con vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y establecidos en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando en ella con acción de gracias. Mirad que nadie os saquee como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo,
porque en Él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis completos, el cual es cabeza de todos, principado y potestad. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que tenemos que mantenernos firmes en la fe de Jesucristo, firmes en el conocimiento que hemos tenido. ¿Cómo tenemos este conocimiento? ¿Cómo es que el apóstol le está diciendo, o cómo es que a los colosenses les llegó este conocimiento de esta fe en el cual fueron ellos edificados? Con la palabra y la predicación que hoy ellos no tenían, pero hoy nosotros tenemos compendida, o si es que así se dice, en la Biblia, en ese libro de libros, en esa palabra pura y perfecta que es la palabra de Dios. Ahí tenemos esas verdades que les llegaron a los colosenses, que hoy nos llegan a nosotros 2000 años después. Entonces, en ello tenemos que perseverar. Entonces, por eso es importante, quiero decir, que no creamos en engaños, y para ello tenemos que conocer la verdad. Y vamos a terminar con un versículo, o bueno, 2 versículos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el Evangelio según Juan. Vamos a ir al capítulo 8, los versículos 31 y 32. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y voy a leerlo otra vez, lo que dijo Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la verdad? Tenemos que ser verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Y cómo somos verdaderamente discípulos de Cristo? Permaneciendo en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo engaño. Conociendo la verdad. Para conocer la verdad hay que ser discípulos de Cristo. Y para ser discípulos de Cristo hay que permanecer en su palabra. Y para permanecer en su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Conocer su palabra. Conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo conocemos la palabra de Dios? Aquí la tenemos. Aquí la tengo yo en mi computadora. La tengo también físicamente. La tengo en una aplicación gratuita. O bueno, tengo varias aplicaciones gratuitas en mi celular. Si tú quieres una Biblia, contáctame y yo veo cómo te hago llegar una Biblia. No te preocupes por eso. Busca la palabra de Dios, la palabra pura y perfecta de Dios, que es para ser liberados, para conocer la verdad y para creer en el Evangelio para salvación. En fin, nos hemos alargado un poquito. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Espero que este mensaje pueda bendecirnos y edificarnos. Para todos mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Y amigo, amiga, si tienes dudas, por favor, mándame un mensaje y busquemos a Dios todos los días, que no hay nada más hermoso que seguir a Dios. Hasta la próxima.